Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. No, de nuevo no está la Titi para presentarnos. Cómo sufro sin mi hermana, pero vamos a salir adelante. Algún día vamos a tener que madurar, dejar el nido, la Titi igual. Así que sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Espacio Podcast, donde estamos conectados con otro continente. Ustedes saben, como siempre les traemos sorpresas, como siempre les traemos invitados de calidad. Hoy día nos acompaña el pastor Gerardo Farías. Un aplauso. Pastor, usted me ayuda, que la Titi aplaude siempre, pero estoy solo hoy día. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Shalom, Boker Tov. ¿Cómo están, amigos? Un placer para mí estar con ustedes. Bueno, el pastor Gerardo Farías, yo lo conozco desde la universidad, pero él hace años atrás se fue a misionar a la Ventana 1040. Y día, bueno, usted cuéntenos, pastor, dónde está, qué es lo que está haciendo, quién es. Los chicos quizás en Chile lo conozcan, pero en Sudamérica, para que sepan quién es y qué está haciendo. Cuéntenos. Bueno, mi nombre es Gerardo Farías y soy el pastor de la iglesia hispana en Israel. Estamos acá ya hace 3 años y algo, y estamos trabajando entonces con esta iglesia de latinos, de hispanos, en estas latitudes. Acá el país tiene 20 congregaciones y hay de muchas nacionalidades. Hay iglesias etíopes, rusas, africanas, filipinas, árabes, judías. Y entre todas estas iglesias tenemos una iglesia hispana, y se nos pidió venir acá a pastorear a estas ovejitas en estos lugares tan importantes para nuestra fe y para nuestras creencias. Mire qué interesante. Oiga, y usted, bueno, vivió momentos, digámoslo, importantes hace un par de años. Ahí nos va a estar contando un poquito eventos peligrosos. Ustedes saben que la Ventana de 40 tiene su, no sé si decirle sazones, pero tiene sus desafíos. Tiene sus momentos, sus desafíos. Así que ahí después el pastor nos va a contar un poquito y agradecerle por haber venido o por haber aceptado la invitación. Para nosotros es importante, así que bien, vamos a partir de lleno, y para eso quiero saludar a las personas que nos escribieron por el YouTube. Por ejemplo, Cristian, un podcaster, espacio podcaster ya fan autorizado, como dicen, fan destacado, pone nuevamente muy buen episodio, bendiciones. Muchas gracias por escucharnos, Cristian, que el Señor te bendiga donde estés trabajando y haciendo misión. Mario Rach, como siempre, ahí pone un comentario importante, lo vamos a leer. Dice: sí, a mí también me ha pasado, Mati. Ja, 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 pone. No eres el único, tranquilo. Bueno, no, me ayudan a no hacerme sentir solo los chicos. Dice, eso pasa porque no encontramos el punto medio, como el pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento, que era un pueblo que se olvidó de todo y se convirtió en un pueblo politeísta, un pueblo depravado, y al contrario del Nuevo Testamento se fue al otro extremo, viendo que ya no querían volver a esos caminos y se volvieron muy legalistas, y de eso debemos aprender, a que el punto medio es Cristo. Siempre muy buen comentario, ahí le pongo el me gusta, muy bien acertado, Mario. En contra del legalismo siempre es Cristo la respuesta. Y Jennifer Dinamarca nos escribe y nos dice: hola, hola, carita feliz, me gustó mucho el enfoque que dieron de cómo combatir el legalismo. Como siempre, un excelente programa. Dios les siga bendiciendo. Saludos. Bien, muy bien. Que el Señor te bendiga, Jennifer. Otra fan destacada aquí. Estos chicos, los tres los vamos a poner, no sé cómo ponerle fan destacada, pero agradezco sus comentarios, siempre escucharnos. Recuerden ponerle me gusta a las publicaciones, compartírselas a sus maestros, compartirla en sus redes sociales. También decirles que todos los materiales los subimos siempre a Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube y también en Spotify. Y tenemos un montón de materiales más, como el Inverse y los resúmenes, también el punto clave, que lo pueden encontrar en nuestras páginas oficiales, como también en su folleto de escuela sabática escaneando el código QR. Bien, vamos a iniciar.
le vamos a pedir a nuestro querido pastor Gerardo Farías, misionero, que pueda hacer una pequeña oración para compartir con nosotros, para comenzar ya de lleno en la lección. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de juntos, Señor, estudiar tu palabra. En esta hora, Señor, rogamos tu dirección, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nos guíe, Señor, a la verdad. Que en cada página, Señor, de tu palabra podamos tener ese encuentro con Cristo y que Él sea siempre el centro de nuestras vidas. Quédate con nosotros, lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Ahora viene, inicia. Ya vamos de lleno a la lección de esta semana que se llama ¿Qué hacer con los cananeos? Oye, consulta, ya no existen los cananeos, ¿no? ¿Cómo se llaman los que viven en la región de los cananeos allá en el Medio Oriente? Bueno, el sector de los cananeos se conocía como Tiro y Sidón. Ahí estaban los cananeos y actualmente es el Líbano. Entonces ya es otro país, así que digamos que son árabes, sí, los que viven ahí ahora. Los libaneses. No tienen nada que ver con los cananeos, pero digamos que viven ahí en el mismo sector geográfico. Bien, Claro. ¿qué hacer con los cananeos? En general, bueno, desde el lunes la lección empieza a comentar de cómo Dios es un Dios justo, cómo juega Él, cuáles son los movimientos que Él hace. En realidad, la lección se basa en cómo nosotros podemos ver que a pesar de que hubieron guerras, por ejemplo, en el libro de Josué, hubieron conquistas, Dios es un Dios justo. Y esto incluso, bueno, yo sé que no lo vamos a tratar hoy día, pero incluso trata un poquito del conflicto israelí-palestino, porque siempre la batalla ha sido milenial de las tierras, ¿no? ¿Quién es el que realmente posee las tierras? Siempre ha habido guerra entre ellos, y aquí vemos parte del conflicto en el libro de Josué, que viene después de Deuteronomio, donde los israelitas van y conquistan y tienen guerra con la gente que ya moraba ahí. Entonces, esta guerra por el territorio que se ha hecho eterna, o que siempre algunos dicen, no, ellos estaban antes, ellos estaban después, hay movimientos, ¿cómo se llama? Free Palestine, ¿cierto? Que apoyan a todo el mundo palestino que ya estaba ahí antes de que llegaran los judíos. Siempre me acuerdo en el colegio que hacían esas preguntas y yo me opuse y al profe no le gustaba porque era Free Palestine. Le decía que, bueno, los judíos se lo habían ganado por guerra y aparte de eso lo prosperaban, pero bueno, todos tienen su opinión y hay que respetarla. Y aquí intenta demostrar un poquito, porque les recomiendo, si nos están escuchando solo Espacio Podcast, los chiquillos Espacio Podcaster, y no están leyendo el folleto, les recomiendo que lo lean porque está muy bueno este capítulo y da harto dato. ¿Ya? Harto dato de situaciones ahí del conflicto o situaciones de por qué Josué tuvo estas guerras o qué es lo que pasaba con las tierras que vivían ahí. Así que vamos a ir de lleno. Para eso, los datos de alto impacto de hoy van a tratar de naciones, bueno, en realidad son imperios donde los monarcas eran malos. Porque uno de los argumentos de por qué se libera el pueblo o por qué se conquista bíblicamente era porque eran malos imperios. Abiertamente eran personas malas, eran personas destructivas, paganas y digamos culticamente dañinas, tóxicas, ¿no? Porque sus cultos ni siquiera eran algo sano, sino que llegan a ser algo tan bizarre como matar niños. Entonces, los datos de alto impacto de esta semana se llaman los 5 peores monarcas de la historia. El primero que aparece es un emperador romano. Bueno, esto está extraído de la página de la BBC, ya para que sepan que es buen recurso. El primero es el nombre es Cayo Julio César Augusto, más conocido como Calígula. A mí me da risa su nombre, me imagino un dulce. Bueno, pero no era tan dulce, era este hombre. Del año 12 al 41, no solamente se declaró Dios, sino que también sus años se declararon los años del terror. Me recuerda mucho a la Revolución Francesa. Y hacía cosas muy locas como tener guerras con Neptuno. Y mandaba a los soldados a pelear a la playa, a pegarle
tajadas al mar y traer de reliquias conchas, sino que también era una persona muy promiscua, tal cual su antecesor, que era Tiberias César. Y el hombre no solo tuvo relaciones incestuosas con sus hermanas, sino que las obligaba a prostituirse, y se cree que hizo lo mismo con sus 4 esposas. Y esta persona, de la historia incluso, yo he visto documentales, se trata como uno de los peores monarcas de la historia, o el más malo. Pero no solo sino que también existe el papa, miren, hay un papa en la lista, qué novedad. Y aquí de los peores papas, oye, ahí podríamos hacer una lista solo de papas malos, ¿eh? Porque incluso había un papa que se declaraba satánico. Ya, pero este es el papa, ¿cómo se dice? 12º, perdónenme la ignorancia, del año 954 al 964. Y era una persona que, perdónenme, fue culpado de perjurio, incesto, asesinato y corrupción clerical. Incluso que castigaba sin piedad, porque hubo un predecesor que intentó liberarlos de este papa tan nefasto, que era León VIII, y después él se reintegró y castigó sin piedad a las personas y las torturaba a todos los seguidores de León. Tan malo fue que la gente o las personas que lo persiguieron lo asesinaron a martillazos. Nótese, de los peores papas de la historia. También está Juan I de Inglaterra, y este fue un tirano, incluso que entregó su imperio, su reinado, a lo feudal. Lo entregó libremente, que hicieran lo que quisieran, del año 1199 al 1216. Después viene Iván el Terrible. Bueno, Iván el Terrible es muy conocido, pero quizás una de las cosas peores que hizo fue que mató a su hijo. No me acuerdo, con algo le pegó en la cabeza, lo mató. Y no solo eso, sino que le pegó a la nuera que estaba embarazada para que perdiera el bebé. O sea, el tipo era malísimo. La Titi viene recién ingresando, estaba ocupadita, pero su cara de lista del terror. Y para finalizar está la reina Rana Valona I de Madagascar, del 1828 al año 61. Nótense que esta señora era caprichosa. Qué terrible la gente caprichosa. Cuidado con la gente caprichosa en su vida. Si conoce alguna, aconséjele terapia o aléjese. Pero imagínense, esta señora redujo la población de su imperio a la mitad, solo por caprichos. Por ejemplo, organizó una vez una cacería de búfalos para ella. Miren la tontera. También insistió en que se construyera un camino completo para que todos avanzaran a la casa con comodidad. Miren la tontera. Imagínense, solo en este evento murieron aproximadamente 10.000 personas para llevar a cabo su capricho. Era paranoica. Dice que también comía 3 trozos de piel de pollo antes de tragarse una nuez venenosa, a lo que le provocaba vómitos y a menudo envenenamiento. Bueno, era una mujer bien extraña. Dicen que alentó al cristianismo en su comienzo, pero cambió de opinión al final y instituyó la persecución despiadada contra los cristianos nativos. ¿Ya? Y aparte, como dicen, hierba mala nunca muere, sobrevivió a todos los complots en su contra, pero finalmente murió en su cama. Estos son los 5, ya hay un poquito más, pero estos son los 5 emperadores más terribles de la historia, y dejamos la lista hasta aquí. Ahora viene Escribe. Hola a todos, disculpen, ahora los saludo. Bienvenida, Titi. Hoy apareció la Titi. Estos son los efectos especiales. Solo aparecí. Aquí salen las cosas bien, no como en Hollywood. Vamos a estudiar, Mala chiquillos. referencia. Vamos a estudiar el texto de esta semana. Ya no sé si dijeron el título, ¿qué hacer con los cananeos? Vamos a estudiar en Deuteronomio 7, del 1 al 11, y todo lo que el Señor quiere para nuestra vida como pueblo escogido. Así que voy a pedirle a nuestro pastor, un gusto, lo saludo, que pueda comentar el texto de esta semana. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo,
7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros, y os destruirá bien pronto. Pero así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Acá está entonces parte, no es todo, todavía faltan algunos versículos, pero parte de la lectura que corresponde para esta semana. Entonces, el título de la lección es bien interesante porque nos plantea esta interrogante: ¿qué hacer con estas naciones? ¿Qué hacer con los cananeos? Y claro, cuando uno lo lee, por ejemplo el versículo 2 que dice ahí de que no tendrás misericordia y que las vas a destruir del todo, todos se preguntan y quedan con esa interrogación: pero ¿por qué el Dios de amor, el Dios de paz, le pide a Israel tanta violencia o estos genocidios, masacres? Entonces muchos cuando leen estas porciones de la Biblia se complican. Pero si bien es cierto que acá encontramos palabras complicadas, siempre hay que tratar de buscar cuál es el fin, cuál es el objetivo o cuál es la idea de Dios. Y una y otra vez se repite que Israel tenía que ser un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo diferente. Es por eso que no necesariamente cuando se habla de destruir del todo, se refiere a las personas, sino más bien podríamos hacer el énfasis, como dice el versículo más abajo, el 5, lo que debía ser destruido era la religión, es decir, los altares, es decir, las estatuas, las imágenes, porque eso era lo que obviamente Dios no quería que pasara con Israel, que Israel se contaminara con estas religiones, con estas culturas, con estas gentes, y es por eso que Dios de forma muy radical les pide que ellos corten con todo. Es decir, ellos iban a entrar a estas ciudades, muchas veces ni siquiera ellos tenían que pelear, Dios muchas veces fue, como dice el versículo 1, fue Él, es que el que expulsó a estas naciones de delante de Israel. Entonces ellos llegan a ciudades, digamos, desocupadas, y podían sentirse tentados a quedarse o a venerar estas estatuas que quedaban atrás. Pero lo que ellos tenían que hacer al entrar a las ciudades era entonces derribar, destruir, quemar todos esos indicios de la idolatría. Entonces creo que por ahí va la idea de este texto, no enfocarnos tanto en cómo se llama, en un genocidio. Ciertamente cuando tratamos de entender estos pasajes que son complicados para nosotros, también tenemos que entender de que Dios le dio un tiempo de gracia a estas naciones. Es decir, Israel vuelve del cautiverio en Egipto, ese fue el tiempo de gracia que ellos tuvieron, mientras Israel estaba en el cautiverio, para arrepentirse, para cambiar, y obviamente eso no ocurrió, sino que empeoró hasta que ellos alcanzan, digamos, o rebalsan la copa, y ya no hay un punto de retorno, ya no hay posibilidad de arrepentimiento, de cambio, y entonces a ellos les tiene que llegar el juicio. Pero también la lección hace un énfasis en que así como ellos, es decir, los cananeos, fueron castigados, Dios no hace acepción de personas. Y Dios le advirtió a Israel que si Israel cometía los pecados de los cananeos, también ellos iban a sufrir el destierro, el castigo, y efectivamente fue lo que pasó después, cuando vinieron los babilonios. Por tanto, seguimos encontrando a un Dios justo, seguimos encontrando a un Dios de misericordia, a un Dios que le dio oportunidades también a los cananeos, porque el plan de Dios siempre fue alcanzar a las naciones a través de Israel. Entonces, eso es algo que Israel no debe olvidar. Dios tiene un plan de salvación. El plan de Dios es que la gente se arrepienta, se convierta. Y cuando eso ocurría, muchos de estos cananeos pasaron a ser parte del pueblo de Israel. Tenemos el ejemplo de Urías Eteo, tenemos el ejemplo de Rahab, tenemos el ejemplo de Ruth, la moabita. Entonces, cuando estas personas entraban en contacto con el pueblo y entonces daban señales de arrepentimiento,
entonces después ellos también eran perdonados. Lo que Dios no quería es que ellos llegaran con sus costumbres paganas y así se unieran en el matrimonio y así pervirtieran la religión de Israel. Amén. Qué maravilloso. Mati, Claro, tiene todo el sentido, incluso yo sé que, o sea, mi comentario va a ir casi un poco ajeno a la lección, pero como la lección trata de dar a entender de que Dios igual fue bueno en esta conquista, porque se muestran que hubieron negocios con las tierras, que hubieron tranzas, que algunos quisieron ser solo dominados, porque mira, hay una bendición que yo siempre la cito cuando hablamos de la justicia, si Dios era justo o injusto en Nehemías. Y en esta bendición, o en este reconocimiento que tiene el pueblo de Israel, se habla de esta situación. Dice, le entregaste los reinos a los pueblos y asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Og y de Sihón, y que eran reyes de Hesbón y de Basán. Multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo y los hiciste entrar en tierra que bajo juramento les prometiste a sus padres. Y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella, y ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. Le entregaste reyes y pueblos de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, de viñedos, de olivares, de grandes cantidades de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Entonces, esta es la bendición sobre la conquista, de esta conquista, ¿no? Y en ese, si quieren después lo leen, ¿no? En Nehemías entre el 8 y el 9, está cuando Nehemías le lee la ley al pueblo y ellos reconocen de que ellos eran los malos. Se dan cuenta que al ver la historia, al repasar la historia, la gente es la mala y Dios siempre ha sido bueno. Entonces quiero dejar que se vean las cosas de este prisma. Y siempre se van a ver de este prisma. Incluso Elena de White lo dice. No hay situación que coloques a Dios en donde Dios se vea injusto. Y hay veces que aparentemente muestra injusticia. Porque uno va a decir, oye, pero ¿cómo? Si aquí vivían los árabes y vienen esto y los matan. Aparentemente puede mostrar que hubo injusticia. Pero bueno, los que les reitero, ¿no? Lean la lección. Hay un montón de datos, por ejemplo, las negociaciones, las destrucciones de las ciudades fortificadas se referían a soldados que estaban ahí para destruir y matar. Como lo mismo pasa con los ninivitas. Uno lee Jonás y uno dice, ¿qué les pasa con Nínive al Señor si Nínive aparentemente no estaba haciendo nada malo? Pero Nínive era horrible, o sea, ellos no solo conquistaban, sino que desolaban, tanto así que a la gente solo por hacer daño los amarraban, los tiraban al desierto, los dejaban inmóviles, les estiraban la lengua, se les destacaban algo y los dejaban que se los comieran vivos los animales. Entonces, siempre son hijos de su contexto que nosotros desconocemos. Y siempre en la situación que tú coloques a Dios, Dios se va a ver como un Dios justo. Lo mismo pasa acá con los cananeos y todos los que viven en la tierra de los cananeos y los amorreos, ¿no? Muchos son adoptados, aunque lo que se quiere acabar, como decía el pastor, es con la idolatría que al final sí o sí llevaba una condenación de las mismas personas, que era lo que Dios quería evitar, que era consecuencia de sus malas decisiones. qué lindo. Sí, te iba a decir que iba a usar esa palabra que tú usaste, la palabra prisma, porque cuando leamos estos capítulos, que sí es historia, es muy antigua, pero entre líneas uno lee para Israel también esa gracia del Señor. Y siempre cuando hablamos de salvación es todo por gracia, porque Israel dice era más pequeño que esas naciones. Entonces ellos no tenían méritos, no, Dios los escogió por pura gracia, por puro amor, y por puro amor y gracia también les da estas tierras, también porque se lo juró a sus antepasados. Pero entonces también en el caso de la salvación, nosotros estamos acá por gracia, no es porque seamos mejores que nadie, no, sino que simplemente Dios tuvo misericordia de nosotros, y es por eso que estamos en sus caminos y le servimos. Repito, no somos mejores que el resto. Amén. Me gusta mucho el enfoque que le dieron. Yo personalmente quiero recalcar, ya sabemos lo que tenemos que hacer con estos cananeos, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Me gusta el versículo del 6 al 8, porque a pesar de que no somos nada, somos insignificantes como dice el Mati, el Señor nos da un peso, y nos da un peso bastante fuerte, bastante pesado, así que quiero leerlo. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Imagínate. No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos que Jehová os ha querido y os ha escogido, pues vosotros eran más insignificantes que todos los pueblos, como decía el mate. Es porque Jehová os ama y guarda el juramento que hizo a vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de esclavitud que mandó el faraón, rey de Egipto. Me recuerda a un versículo que aparece en 1 de Pedro 2:9, que es súper precioso. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque estas son palabras del Señor. Son palabras que tienen que identificarnos a nosotros. Aunque usted sea insignificante, somos linaje escogido, somos pueblo que el Señor escogió. ¿Para qué? Para mostrar su luz. Entonces, cada vez que tengamos que tomar decisiones con cualquier aspecto de nuestra vida, tanto con qué hacer con los cananeos, tanto si ofrecer perdón, ofrecer redención, de cualquier manera, siempre tenemos que pensar que el Señor nos escogió y que tenemos que ser luz para este mundo, porque para eso el Señor nos llama. Así que quiero dejarles eso para que puedan reflexionar. Ahora viene Analiza. Personalmente me gustaría analizar un poco en las consecuencias que tenía que el pueblo de Dios aceptara este paganismo en el pueblo. Ya, el primer ejemplo que se me viene a la mente es el de Saúl, cuando acepta el botín del pueblo que el Señor mandó a que no trajeran nada. Saúl ignora la petición del Señor y se trae un botín, ¿cierto? Se trae, creo que al rey, a las ovejas y al ganado. ¿Y qué pasó? Después, el reinado de Saúl, después de eso, cada vez fue más en decadencia. El otro ejemplo que se me viene a la mente es, bueno, estábamos estudiando con unos compañeros la importancia del segundo mandamiento. Y me llama la atención cuando dice que no tendrás imagen ni aquí en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, porque yo soy Dios celoso y castigo a los padres. A ver si me lo pueden leer para no equivocarme. Está en Éxodos. En Éxodo 20, me parece que el 3, que entre dice: el 6 no y te el harás 7. imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás ante ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, mas hago misericordias hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya, en mi versión dice: soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando estudiábamos eso, llegamos a la conclusión de que cuando aceptamos idolatría dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestro corazón, empiezan a haber problemas. Empieza a corromperse la generación. Empezamos a aceptar dioses que no solamente nos hacen daño a nosotros, sino que le hacen daño a nuestros hijos, a nuestras generaciones siguientes. Como lo era en el pueblo de Israel, muchas veces cuando aceptaron dioses que no tenían que aceptar, cuando empezaron a adorar a Moloch, empezaron a adorar a otros dioses y llegaban hasta sacrificar hijos, de repente los tenían que exponer a situaciones incómodas como orgías, y que imagínense un niño viendo esa atrocidad. Entonces, ¿de qué partía el problema? La idolatría que otros pueblos traían. ¿Sí, pastor? Sí, yo les iba a contar una anécdota. Este fin de semana nosotros fuimos al mar de Galilea y fuimos a la ciudad de Capernaum. Ahora hay solamente ruinas, pero Capernaum fue la ciudad donde vivió Jesús. Se le llama la ciudad de Jesús. Y entre las cosas que uno puede ver en Capernaum, bueno, está lo que se cree que fue la casa de Pedro, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro.
y también hay una sinagoga donde Jesús predicó e hizo milagros. Entonces, lo que uno ve ahora, si usted busca ahora en Google, en las fotos, uno ve una sinagoga blanca, impresionante, con pilares hermosos. Y abajo de esa sinagoga está la sinagoga de Jesús, es decir, es la más antigua y es una de piedras negras. Pero lo interesante de estas construcciones es que cuando uno se para en el borde del edificio y ve la primera sinagoga, digamos que está construida en una dirección y la blanca está levemente, digamos, construida en otra dirección. Y la explicación que dan es que todas las sinagogas se construían mirando hacia Jerusalén. Entonces, que la primera sinagoga se construyó, digamos, en una dirección, pero después de analizar bien la dirección, cuando se construye la blanca en el siglo IV, se dieron cuenta que estaba errada en algunos centímetros, y entonces la siguiente, la del siglo IV, sí se construye mirando más directamente a Jerusalén. Entonces yo pensaba bueno, es un detalle ínfimo, pero si tú te desvías un par de centímetros y sigues en esa dirección, después vas a terminar kilómetros de distancia de donde realmente era tu destino. Entonces, cuando vemos estos mandatos, estas peticiones de Dios del pueblo de ser a veces muy radical, estricto, para evitar la idolatría, es por eso, cada vez que se hace un compromiso con la verdad, con la fidelidad a Dios, uno puede decir, pero si es este poquito, ¿qué importa o qué va a pasar? Pero ese poquito ahora, después finalmente, si seguimos por ese camino, vamos a terminar muy, muy lejos de Dios y en algo que realmente no se parece en nada a la religión que Cristo quiere que tengamos. Claramente. Como el ejemplo del clavo dentro de la casa, no sé si lo conocen, que vendió la casa y solamente dejó un clavo de la otra persona, del anterior dueño. Y podía hacer en el clavo lo que él quisiera, po. Y el anterior dueño dejó una piel de un animal muerto en el clavo de la casa. Solamente un clavo hizo que toda la casa apestara. Entonces hay que tener mucho Correcto. cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra vida, pero también hay que tener cuidado de no evitar que el Señor cambie vidas. ¿Sí? No sé si se entiende. El folleto dice: Sí, Dios ejecuta obras poderosas para rescatar a su pueblo y quiere que haya tantas personas como sea posible en el cielo. Dios hizo todo lo que podía hacer para conducir a los cananeos a conocerlo. Sin embargo, debido a la profundidad de su maldad, el amor de Dios, así como su justicia, tuvieron que permitir las consecuencias. Pero a pesar de estas consecuencias y medidas extremas, Dios estaba buscando su redención también. Así que quiero dejarlos con esto. sí, el Nuevo Testamento hace eco de eso cuando Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese yugo está hablando de una comunión íntima, de una relación íntima, muy cercana. Es decir, Pablo no nos dice que nos aislemos del mundo y nos vayamos a vivir a la montaña. No, eso no es lo que dice Pablo, no es lo que dice la Biblia. Porque somos luz del mundo, somos sal de la tierra y la sal tiene que mezclarse. Pero ese mezclarse es con un propósito, es decir, que la gente vea, dice el Sermón de la Montaña, nuestras buenas obras. Entonces, nuestras vidas, todo lo que hacemos testifica de a quién servimos. Entonces, la gente tiene que ver en nosotros algo diferente. La gente con las que nos relacionamos tienen que ver en nosotros algo especial. Somos esas cartas abiertas que el mundo tiene que leer, porque la gente que no lee la Biblia tiene que leer la Biblia en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que representar el mensaje de la Biblia. Entonces, pero lo que no tenemos que hacer entonces es mezclarnos a tal punto, a tal intimidad, que finalmente en vez de nosotros ayudar a la conversión de esas personas, ellas terminen transformándonos o cambiándonos a nosotros. Entonces, es un trabajo muy delicado, donde tenemos que siempre estar tomados muy de la mano del Señor, para nosotros ser una poderosa influencia en el mundo, y no al revés, que el mundo influya en nosotros. Si finalmente la gente nos mira y no ve nada diferente en nosotros, entonces creo que hemos errado el blanco. Ahora viene Diáloga. Bueno, en el diáloga vamos a intentar de, como siempre, contextualizar la lección a nuestra época, ¿no? Porque
al fin y al cabo la idea es traer todas estas lecciones a nuestra vida, si no, ¿cuál es su utilidad? Así que la pregunta al pastor Gerardo, a nuestro invitado, que como ven, experto en Medio Oriente, viviendo allá y sabiendo todo lo que sucede, quiero preguntarle, por ejemplo, ¿cómo podemos tomar los principios de justicia contra los malvados y aplicarlos en nuestro contexto no teocrático? Porque estamos en un contexto no teocrático, en todo el mundo. Entonces, ya no, que yo sepa, no lo sé, aunque El Salvador como que promete. Entonces ya no existen las naciones 100% cristianas o teocráticas, aunque El Salvador promete. Pero, ¿cómo aplicamos estas ideas, Pastor? Y bueno, y a invitar a las personas que nos están escuchando que también puedan comentar su idea. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos tomar estos principios de justicia contra los malvados y aplicarlos en nuestro contexto no teocrático? Pastor, por favor. Bueno, sí, comentarte por ejemplo acá en Israel, que este es un estado bien particular, porque tú tienes acá por ejemplo a los ortodoxos, que son esos que andan en la calle con sombrerito de negro. Ellos son los que te guardan el Shabbat así al pie de la letra, ellos son los que guardan los 600 y tantos mandamientos. Muchos de ellos obviamente, bueno, tradiciones creadas por hombres, pero bueno, digamos que ellos son acá los religiosos. Pero acá en Israel también están los seculares. Y cuando hablamos de seculares hablamos de gente que no guarda el Shabbat, no guarda kosher, probablemente celebra alguna de las fiestas, pero más que nada como tradición cultural, no como algo religioso. Entonces tenemos estos dos mundos que muchas veces chocan. Por ejemplo, ustedes saben que, o han escuchado que quizás en Tel Aviv se hace una de las desfiles gay más grandes del mundo. Entonces, literalmente, Sodoma y Gomorra. Correcto, entonces Sodoma y Gomorra, y entonces de repente los religiosos acá obviamente arrancan metidura y protestan. Y una vez un fanático obviamente llegó a asesinar a una señorita. Entonces, tenemos todavía esa lucha acá y también, bueno, digamos en otros países, porque muchas veces vivimos en países donde quizás la religión nos juega un papel importante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dónde está la justicia? Bueno, también la Biblia nos enseña de que nosotros tenemos que someternos a las autoridades, siempre y cuando obviamente eso no nos lleve a pasar a llevar los mandamientos de Dios, porque la Biblia es clara al decir que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero obviamente en todas las cosas el equilibrio. Hay gente que dice, no, primero Dios, y no le importa nada lo que diga la ley o el gobierno. Y Dios dice, sí, yo puse a esos gobernantes ahí. Ellos tienen su función. Entonces, nosotros tenemos que hasta el día de hoy confiar en Dios. Dios está al control. Y muchas veces los cristianos fueron también víctimas de la persecución del gobierno, del Estado. Entonces, la promesa que encontramos en la Biblia, la podemos leer acá en 2 de Tesalonicenses. Me gusta mucho lo que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba padeciendo persecución. Y la promesa que les deja es la siguiente. Leo acá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, capítulo 1. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Entonces la iglesia estaba sufriendo y Pablo les dice, tranquilos, Dios va a hacer justicia. Entonces aquellos que a ustedes les hacen daño, los atribulan, dice, Dios les va a pagar a ellos con esa misma moneda. Y va a llegar el momento en que Dios va a saldar las cuentas.
Y todos entonces aquellos que hicieron el mal recibirán su castigo, y ustedes que fueron fieles recibirán su recompensa. Entonces, a nosotros nos gustaría que eso fuera ahora, ya, pero la Biblia es clara al decir que eso va a venir cuando Cristo venga. Ahí recién recibiremos reposo, no antes. La Biblia es clara entonces también en enseñarnos que la venganza no es nuestra, es del Señor. Así que la justicia de Dios vendrá. Y por más que veamos injusticia a nuestro alrededor, no siempre es tarea de nosotros el detenerla. Sí podemos dar quizás a conocer nuestra opinión con respecto a algunos temas sociales, pero en temas de política a veces también es bueno nosotros mantenernos al margen. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y el resto se lo dejamos al Señor. Muchas gracias, Pastor. Qué acertado comentario. Solo que te podría agregar a lo que dijo, que después de que viene Jesús se pierde la idea de una etnia o de un pueblo, de una ciudad, digamos, teocéntrica, ¿no? Sino que, como lo dice Pablo, y tiene su símbolo, aunque suene romántico, el templo deja de ser el físico y pasa a ser nuestro corazón, el templo de Dios. Y regularmente el cristiano siempre se subyugó a su sociedad, independiente era pagana o no, sin cumplir los mandatos paganos, ¿no? Quizás la que pierde la norma y que lo hace súper bien es Calvino en Ginebra, y que quizás hoy día no lo sabemos, lo puede hacer Bukele en El Salvador, que son finalmente naciones que se vuelven cristianas y llegan a tener mandatos cristianos como nación. Pero dentro de la norma el cristiano es el que se subyuga y obviamente busca el reino de los cielos y no un reino, aunque puede uno luchar, ¿no? ¿Cierto? Por la justicia social o tener cuidado y aplicar la justicia y no ser fanático, intentar de tener ese equilibrio, como lo hacen, por ejemplo, se los recomiendo así, pero 1000% si no la han visto, no sé por qué no la han visto, la película Amazing Grace, que habla de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, que como lo hacen ellos, su batalla legal, espectacular, un muy lindo ejemplo. Así que incluso aparece ahí un crossover con John Newton. Dios usó Diga. Dios usó a Israel para hacer justicia porque el cananeo había llegado al colmo de la maldad. Pero claramente no va a ocurrir lo mismo con la iglesia, con nosotros. Por ejemplo, en Israel, lamentablemente, este es un país que tiene solamente un 2% de cristianos. Es decir, todo el mundo o es judío o es árabe, cristiano es minoría. Y cuando tú ves la historia, ellos no quieren nada con los cristianos porque los cristianos los persiguieron también a los judíos. Y ellos, bueno, solamente se acuerdan de su parte porque ellos también nos persiguieron a la iglesia, pero ¿qué pasa? Que ellos se acuerdan mucho, por ejemplo, obviamente de Hitler. Y Hitler fue, entre comillas, quizás apoyado por el Papa en esta guerra contra los judíos. Ellos también se acuerdan de las cruzadas. Cuando venían los cruzados a hacer guerra santa a esta tierra y morían tanto, digamos, árabes como judíos. Entonces, ellos tienen esa memoria de estas guerras santas. Y claramente no es lo que el Señor nos pide como iglesia. No nos pide que nosotros hagamos una guerra santa contra los infieles ni contra los paganos. No, nosotros somos llamados a predicar, a salvar y el resto se lo dejamos al Señor. Ahora viene Aplica. En Patriarca y Profeta dice así: si no se hubiesen opuesto al progreso de Israel en desafío a la palabra de Dios, estas naciones situadas en los confines de Canaán se habrían salvado. El Señor se habría mostrado longánimo, sumamente bondadoso, tierno y compasivo, aún hacia aquellos pueblos paganos. Cuando en visión se le mostró a Abraham que su posteridad, los hijos de Israel, serían extranjeros en tierra ajena durante 400 años, el Señor le prometió: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén. Muchas gracias, Titi, por la lectura. Pastor, muchas gracias por haber asistido. Estamos finalizando ya. Les recordamos que pueden ocupar todos nuestros materiales, que los encuentran escaneando el código QR que está en su folleto de Escuela Sabática,
También pueden encontrarlo todo en las páginas de Ministerio Joven Unión Chilena, tanto como en la de División Sudamericana. Encuentran en YouTube el Ministerio Joven Unión Chilena, en Instagram Ministerio Joven Unión Chilena y en Spotify. También recordarles que hay un montón de materiales como el Inverse, como los resúmenes de grupo, como el punto clave, así como también otras personas están haciendo materiales como la UPU y desde la División Sudamericana también hay mucho. Así que gracias nuevamente por haber compartido con nosotros. Gracias, Pastor Gerardo, por haber asistido. Que el Señor bendiga su ministerio donde está, que lo guarde de las guerras que hay allá, que no le pase nada. Y gracias, Tititi, igual por haber estado. Muchas gracias. Bueno, nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. ¡Chao! ¿Cómo se llama la lección, Titi, de esta próxima semana? No lo olvides. Para ti, Mateo. No lo olvides. Para mí, es una señal para mí, para que no me deje olvidar de la lección. Ahora sí, nos escuchamos en el nuevo espacio podcast. Chao. Chao.